Padre, gracias por este tema, Señor. Háblanos a lo profundo del corazón. Hemos dicho que era el año 701 antes de Cristo, cuando Sennacherib invadió el pueblo, a toda la nación de Israel. Es un tiempo de incertidumbre, de turbulencia, de exilio, de invasión. E Isaías en este momento trae una palabra de consuelo. Esta palabra de consuelo no solo era para su presente, sino también para aquellos que iban a ser exiliados y después cuando Babilonia suelta el imperio y viene el imperio de Persia para tomar a los israelitas, también es en ese momento en el que el pueblo de Israel necesita esta palabra. Y vemos en el versículo 27 de Isaías 40 que Dios le hace un reclamo a su pueblo y le dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido del Señor? O sea, Dios ni fu ni fa, ni ve dónde ando, ni sabe dónde estoy, y de mí pasó mi juicio. Para entender mejor este versículo, nos vamos a la Nueva Traducción Viviente en el versículo 27 y dice: oh Jacob, ¿cómo puedes decir el Señor no ve tus dificultades? Por favor, si pudieras poner ahí tu nombre. Oh alma, ¿cómo puedes decir que Dios no ve tus dificultades? Hoy el Señor nos recordaba que nuestra vida es tan importante para Él, que nuestra vida es tan vista por Él, que Él sabe lo que estamos viviendo, cada circunstancia que estamos pasando, cada situación que hemos vivido, nuestros tropiezos, la manera en que nos alejamos de Él en nuestro corazón y regresamos a Él también de todo corazón. Él sabe que somos hierba, y así lo dice en los primeros versículos: clama Israel y dile. De los versículos de este mismo capítulo 40 dice: dile al pueblo que todo hombre es como hierba. Aún los gobernantes son como hierba que florece y Dios desde el cielo sopla sobre ellos y se secan. O sea que ni todo su poder, ni toda su gloria, ni todas sus riquezas serán suficientes para sacarlos de los apuros. Me necesitan a mí. Y después dice ahí mismo en la Nueva Traducción Viviente del versículo 27: oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh alma, y pon ahí tu nombre, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? En otras palabras, muchos de nosotros hemos dicho: Dios es injusto. Y si no hemos acusado a Dios de injusticia, sí hemos dicho: la vida es injusta. Y sí, la vida en sí es injusta, es la neta. Las cosas no salen como queremos, nos casamos con una expectativa muy alta y algunos llegamos a los 30 años así como que, ay, arrastrándonos. ¿Dónde quedaron las expectativas? Están en la cruz. Ahí están bien moridas. Y necesito yo resucitar en Él. ¿Por qué? Porque nuestra vida constantemente está llena de desilusión, está llena de sinsabor, pero Dios no pasa por alto tus derechos. Quizá en este momento no está reaccionando, no está. Es más, ¿cuántos de nosotros hemos dicho: ya ni sé si soy salvo? Y esta es mucha que me llegan, que dicen: ya no sé si Dios escucha mi oración. Y tú dices: ¿cómo? ¿De veras? ¿Eso sientes? Sí, eso siento. Lo bueno, porque pregunto, ¿verdad? ¿Por qué dices que no que no tienes tu salvación? Porque así me siento. ¿Por qué dices que Dios no escucha tu oración? Porque yo siento que no la escucha. Exacto, sentimientos. Y Dios tiene que sacarnos de ese círculo vicioso donde nuestros sentimientos son más fuertes que lo que Dios está hablando y sus promesas. Mis hermanos, tenemos que aprender a dejar a un lado nuestros sentimientos, y no del todo, porque Dios te los dio. Dios te dio tus sentimientos, pero no para que ellos te gobiernen, sino para que tus sentimientos sean gobernados por su palabra.
Dice la Biblia en Salmos, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, no sé cuántos de ustedes, no quiero, bueno, si quieren levante su mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos sienten que su vida es un caos? Ay, yo pensé que iba a ser la única. Allá hay un hermano con doble, sí, hasta los pies levantó. Ay. Sentimos que nuestra vida es un caos y peor cuando servimos a Dios, porque pues ¿cómo yo siendo pastor? ¿Cómo yo siendo líder? ¿Cómo yo estando a cargo de un extramuros, de un ministerio? ¿Cómo mi vida es un caos? Mi hermano precioso, la Biblia empezó así, que la tierra se volvió. Primero Dios, vámonos a Génesis 1:1, dice Dios creó los cielos y la tierra. No dejó nada fuera de su lugar. Diga conmigo, todo estaba en orden. Pero vamos al versículo 2. Algo sucede y los teólogos dicen que entre el versículo 1 y el 2 algo sucedió. Pónmelo en la valedora 60, por favor. Y en la Reina Valera dice, y la tierra, la palabra estaba, viene del hebreo se volvió, se convirtió. Entonces, desde el versículo 1:1 dice, todo estaba chido. Dios creó los cielos y la tierra. Y parece una idea completamente separada del versículo 2. Y así es, porque el versículo 2 dice, y la tierra se volvió, se convirtió. Y es aquí donde muchos teólogos no se ponen de acuerdo. Yo no soy teóloga, yo soy conferencista y soy pastor, ¿verdad? Pero he leído muchos de estos comentarios y dicen que aquí, entre el versículo 1 y entre el versículo 2, ya había los demonios cayeron. La tercera parte de Satanás, que hizo sí, todo el rollo político allá arriba, y iba a decir morena, pero no. A lo mejor era güero. Él hizo su esa porque no era moreno, era güero, a lo mejor, no sé. Pero la cosa es que hizo su partido político y empezó su campaña. Y una tercera parte de los ángeles lo siguieron. Y Jesús dice en el libro de Lucas, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo a la tierra. Entonces, también dice la palabra que hubo demonios que tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Bueno, eso ya está más adelante en Génesis 6, me parece. Pero en este tiempo pareciera que hubo seres humanos o humanoides en la tierra que convirtieron la tierra. Porque si tú sigues leyendo, cuando Caín mata a Abel en Génesis capítulo 4, y ese es algo que, bueno, me estoy saliendo un poquito de la promesa, pero ahí va, total, que venga, ¿no? La inspiración no está en mis notas, pero sí está en mi corazón y el Señor me lo está recordando. Cuando Caín y Abel, dice la palabra que Abel entregó a Dios la grosura de los animales, de sus mejores animales. Hermano, uno se imagina un cabrito sin mancha, bien bonito, blanquito, así, ¿no? Que se le ofreció a Dios. Hermano, búsquele grosura de los animales, son las vísceras. Ni siquiera el animalito esta vez le ofreció las vísceras. Y por el otro lado, Caín dice que como él era pues cultivaba, entonces le ofreció lo mejor de las hortalizas. Imagínate unos mangotes de ese tiempo, unas zanahorias, jitomatotes, le ofreció. ¿Tú qué hubieras escogido? ¿La grosura? La fruta y la verdura, ¿verdad? Sin embargo, Dios estaba probando el corazón. Dios siempre desde el Antiguo Testamento ha probado el corazón.
Y dice que Abel lo ofreció con un corazón distinto al corazón de Caín. Y Dios aceptó la grosura de los animales. Ay, hermano, esto nos deja una enseñanza. Nosotros queremos darle lo mejor a Dios, y dice Apocalipsis que ni con eso nos vamos a quedar, porque entregaremos nuestras coronas. ¿Qué son nuestras coronas? Nuestro mejor, lo que hemos ganado, las 50 almas que ayer ganó Gaby. El Señor ya tiene un pedacito ahí de la corona, la Gaby, ¿verdad? Y por eso nos dice, sigan predicando, porque el Señor va construyendo nuestra corona. No vaya a ser, mi hermano, que tu corona sea de esas donas de... No, ya iba a decir la tienda, o de un anillo, hermano, un anillito, ahí esa es su corona. No alcanzó para más, ¿verdad? Tiene la salvación, pero la corona bien chafita. Mire, hermano, Dios sí quiere lo mejor de ti, pero Él anhela lo peor de ti. Si tú tienes un hijo y ese hijo te saca puros dieces y está súper bien en su vida y pareciera que es bien exitoso, pero ¿qué crees? Está drogando mientras tú no ves. ¿Qué te gustaría que tu hijo te entregue? ¿Los dieces o que te confiese que está lidiando con drogas? ¿Solo quieres los dieces o prefieres que te diga la verdad? Porque aunque se esté drogando o aunque esté en malos pasos, tú anhelas arreglar eso. Cuando nosotros le damos lo peor de nuestros pensamientos, de nuestras luchas, de nuestro pecado, de las situaciones que estamos viviendo a Dios, se lo entregamos, Él lo arregla. Por eso y recuerden, cuando Dios exilia a Caín, le pone una marca para que nadie lo mate. Y tú dices, pues ¿quién más estaba ahí? Si nomás estaba Adán, Eva, expulsados del Edén. ¿Quién lo podría matar? Pues ahí están esos seres que entendemos que convirtieron la tierra, como ahora después de miles de años hemos acabado con la capa de ozono. Las grandes redes de pescar que se rompen en nuestras aguas marinas y que se están quedando y están atormentando a ballenas, tiburones. Estamos acabando con nuestra tierra. Ahorita la tierra es un caos. Texas, California, Sudamérica, con tantas situaciones de inundaciones, de incendios, estamos acabando con nuestra tierra. Dios nos la entregó, pero vamos a regresar a Génesis 1:2, que dice: y la tierra se convirtió, se volvió desordenada y vacía. Mas dice la palabra, porque bueno, están ocupados ahorita. Aquí está. Estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2. Pero hay algo impresionante. El Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la faz de las aguas. Y eso es lo que necesitamos. Cuando hablamos el miércoles del vino nuevo, este mover del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, lo necesitamos, que Él empiece a moverse en el caos de nuestra vida. Todos aquellos que levantamos nuestra mano y los que no la levantaron, aguanten un poquito. No sé, no es palabra profética, es la vida que sucede. Y muchas veces esta vida convierte las situaciones en caos. Hay un caos en nuestras finanzas, nuestra familia, nuestro matrimonio. Hay caos en el trabajo, en el tráfico, en donde vivimos, en la colonia, los vecinos peleándose unos a otros, unos con otros. Y dice: ¿cómo puedes decir voy a regresar? Si en tu vida hay caos, necesitas al Espíritu Santo venir
que se mueva sobre ti. Y entonces tomar esta promesa. Hoy vamos a hablar, Él te dará. Hace 2 domingos hablé, Él te dará fuerzas, pero hoy quise hablar de te dará nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Dios, ese es el título de nuestro tema el día de hoy. Dios te dará nuevas fuerzas. Y es Dios a través de Isaías que nos enseña, diga conmigo, 4 cosas. Primero Dios, hoy veremos estas 4 cosas para que el pueblo pudiera recibir esas nuevas fuerzas, o más bien, sobre qué se basa Isaías para dar este mensaje de esperanza en un tiempo de tribulación, de dolor, de confrontación, de desesperación. Este pasaje tiene que ver entonces con el momento en que Jerusalén sería invadido y el ejército de Judá sería vencido y el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia. En este predicamento ellos se preguntaban, ¿dónde está Dios? Y yo sé que tú te has preguntado la vida, ¿por qué la vida no es justa? ¿Dónde estaba Dios cuando yo pasé por esta situación? ¿Dónde estaba Dios cuando a mi hijo le pasó esto o aquello? Y lo primero que vimos hace 2 semanas, vimos de las 4, vimos 2 cosas y hoy pienso terminar con las otras 2. Y lo primero, vámonos al versículo 28, Isaías 40, 28, y dice en la Reina Valera 60, ¿no has sabido? ¿No has oído? O sea que aquí el perdido eres tú, no Dios. Que el Dios eterno, entonces lo primero que tenemos que entender y del por qué Dios puede sostener una promesa y cumplirla es que Él nunca llega tarde. Él es eterno, y como Él es eterno, Él va a llegar en el momento correcto. Hablábamos de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron lanzados al horno de fuego, y tú hubieras pensado, no, pues algo va a pasar antes de que los lanzaran. No, los lanzaron, y seguramente estaba un poquito más caluroso que donde están los muchachos en Miacatlán. Sin embargo, Jesús se presentó en medio de los 3 jóvenes. Había 4 que se estaban paseando entre las llamas, y los mismos que los aventaron, ellos sí fueron alcanzados por las llamas y murieron. Sin embargo, aunque Jesús llegó después de que los enviaran al horno de fuego, llegó a tiempo. Diga conmigo, llegó a tiempo. Cuando murió Lázaro, ¿recuerdan? Jesús sabía que Lázaro iba a morir y dijo, todavía hay que esperar, aguanten tantito. No, pero es que ya dijeron que se quedó dormido, va a sanar. Y Jesús todavía le dice a sus discípulos, no está dormido, ya murió, pero voy a despertarlo. Para Marta y María, las hermanas de Lázaro, entiéndanme, en ese tiempo las mujeres no eran las que sostenían el hogar, era Lázaro. María y Marta, María parecía que era prostituta y que Jesús de ella había sacado 7 demonios. Imagínate, si con uno no podemos. El que nos mueve las cosas, el que pasa la sombra y ya estás, ¿verdad? 7, no sé de qué calibre eran esos 7 demonios, ¿verdad? Porque con uno luego hace muchos desbarajustes y trampas, traviesos, horribles, espantosos, sin misericordia. Así son los demonios, usted no juegue con ellos. Si alguna vez usted jugó la ouija, no importa que usted haya tenido 8 años, 9 años, hoy necesita romper esa atadura en su alma. Porque si usted habló con un demonio y ese demonio le movió que sí, que no, le puso el nombre de la persona y usted iba ahí poniendo las letras, tenga usted mucho cuidado con todo eso. El hilo rojo, que si se mueve a la derecha, a la izquierda, que si esto, que si aquello, usted necesita romper con todo eso. Dios odia la adivinación, la hechicería, la brujería. Dios odia todo eso, y usted necesita ser libre de todo eso. Marta y María habían quedado sin su sustento económico. Claro que para ellas Jesús ya llegó muy tarde. En su mente Jesús llegó muy tarde. Pero hoy tú tienes que darte cuenta que Dios nunca llega tarde, porque primero que nada no sabes que el Dios eterno es el Señor. Y vimos los salmos que dice, de la eternidad pasada hasta la eternidad futura,
tú eres Dios. Dios no llega tarde para tu dolor. Quizá no está llegando cuando tú quieres. Quizá tú tienes prisa, pero Dios no tiene prisa. Y hermanos, la oración y el ayuno no es para hacerle manita de puerco a Dios. Ándale, Señor, mira, ya me quedé sin tragar 3 días. Mira cómo estoy sufriendo. Ya con eso no le haces manita de puerco a Dios. Lo que hace la oración y el ayuno es que tú te alineas a su voluntad. El ayuno hace que tú reprimas tu carnota que dice: apúrate, Dios, apúrate o te castigo. Porque andamos castigando a Dios. Voy a dejar de ir a la iglesia si no me haces el milagrito. ¿Cuántas personas has oído que dicen: es que Dios no me oyó, Dios no me contestó, ¿y para qué le doy mis diezmos? ¿Para qué voy a la iglesia si Él no me sacó del apuro cuando yo lo necesitaba? No, cuando tú querías, hiciste el berrinche, y como Dios no hizo lo que tú querías, entonces te enojaste y te fuiste. Pero Dios no te falló, ni te ha fallado, porque aún allá en el mundo, así como el hijo pródigo tragando las algarrobas de entre los puercos, estabas comiendo algarroba, pero estabas comiendo. No te dejó sin comer, no te dejó sin trabajo, no te dejó sin techo. De alguna manera saliste adelante, ¿sí o no? Dios es así. Dios es bueno. Y aún aunque nosotros nos alejemos y nos enojamos, lo que hace el ayuno es detener nuestra carne, y la oración es alinearnos. Señor, yo estoy esperando este milagro, pero si no está en tu voluntad darme este milagro, yo voy a esperar en ti. Y dicho sea de paso, aquí no damos permiso de préstamos financieros. Si tú estás en la posibilidad de dar una bendición, dala. Pero hermano, si usted ha sido irresponsable con los bienes que Dios le ha dado, algo que hemos aprendido en la última reunión de diáconos, le tocó a Uziel darnos el tema, y dice que el siervo de Dios no debe de ser deseoso de ganancias deshonestas. Hoy te vengo a decir que el uso de la tarjeta de crédito, si ese dinero tú no lo tienes para pagar al mes, es una ganancia deshonesta. Porque ese dinero no es tuyo. Aunque diga tu nombre, ese dinero no te pertenece y te lo cobran muy caro. En Estados Unidos, el 80% de los que trabajan para pagar intereses. Y México no está lejos de esta situación. Mi hermano, no gaste lo que no tiene, y tampoco la promesa del futuro. Voy a meterlo ya para diciembre. ¿Cuánto falta para diciembre? No lo tienes hoy, no lo gastes hoy. Porque eso es ganancia deshonesta. Es una ganancia que tú todavía no tienes. Estás presumiendo que Dios te lo dará. Y si Dios no te lo quiere dar porque está tratando en tu corazón algo que Él necesita purificar, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar contra Él porque ahora estás endeudado, endeudada? Nadie tiene por qué pagar tus platos rotos. Ahora, si hay alguien que te puede sacar de un apuro, ese alguien, ¿me está escuchando? Es una ofrenda, y si el hermano te lo regresa está chido, pero si no puede, no, ni te enojes. Te estoy advirtiendo, no hay préstamos, pero sí puedes ayudar a tu hermano en necesidad, y sí puedes dar ofrendas. Amén. Y eso dice la Biblia. Hoy lo leyó el pastor Juan Manuel acerca de Cornelio en capítulo 10 de Hechos, que dice: tus ofrendas y tus limosnas. ¿Sabe qué es una limosna? Al necesitado. A Dios no le damos limosna. Dios no necesita tu dinero. Él necesita tu compromiso y tu pacto. Por eso el diezmo y la ofrenda es de mi corazón a su corazón. Y no me vaya a decir: pues voy a aplicar, le voy a dar lo peor, y ahí anda buscando el billete más roto, más viejo.
No, a Dios se le da en la ofrenda lo mejor. De tu corazón le entregas lo peor para que lo arregle, para que el Espíritu Santo se mueva y en el caos de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tu salud, de tus finanzas, Dios venga a poner un orden. Y dice así: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, versículo 27, el cual creó los confines de la tierra. Entonces, hay dos cosas por las cuales nosotros podemos creer en que Él nos dará nuevas fuerzas. Uno, Dios no llega tarde, Él es eterno. Y dos, Dios es eterno. Dios es eterno y dice, el cual creó. Entonces, Él es creador, Él te creó. Él creó todo lo que existe, y la creación nunca va a ser mayor que su creador. Y me encanta, versículo 28, por favor. Dice así: no desfallece. Es la segunda parte, por favor. Esto es algo bien chido que Dios no hace. Hay cosas que Dios nunca va a hacer, y esto es uno. Dios no desfallece, Dios no se fatiga. Y tres, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En otras palabras, tú no puedes aconsejar a Dios, aunque muchos de nosotros en oración hasta órdenes le damos a Dios. Su entendimiento nadie lo va a comprender. A lo mejor tú dices, no hombre, y muchos de nosotros hemos dicho, si me pasara esto, no, yo voy a actuar así y así y así. ¿Verdad que sí? Y cuando pasa lo que no querías que pasara y le pones esa situación a Dios, Dios lo arregla de una manera que tú no te imaginabas, que ni por aquí te pasaba, porque su entendimiento es algo muy tonto, hermanos, de darle órdenes a Dios. Dios, vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Es muy tonto. Porque el libro de Job, Isaías y a lo largo de toda la palabra, él dice, yo soy por encima de mi creación y yo conozco tu futuro. Por lo tanto, yo sé lo que es mejor para ti. Hermano, muchas veces Dios permite que estemos en círculos viciosos y salimos de una deuda y otra vez nos volvemos a meter esa deuda y otra vez y esto. ¿Por qué? Porque creemos que solos podemos, y tú no puedes solo. Hay 2 o 3 canciones que he oído muy bonitas que dice que Él es el Dios de los imposibles, y sí es Dios de los imposibles. Pero ¿sabes qué? Me quedé pensando, estas canciones no nos ayudan. ¿Por qué no nos ayudan? Porque entonces le dejamos a Dios hasta que la situación es imposible. Mientras estamos ahí nosotros en nuestra carne, tratando de pagar las deudas, tratando de salir de este problema, tratando de salvar el matrimonio, tratando de salvar al hijo, tratando en nuestras fuerzas, en nuestra carne. Y ese es el viejo vino que no sirve de nada. Necesitamos, aún en lo que podemos hacer, decirle como Jesús en el Getsemaní: no se haga mi voluntad. En otras palabras, no se haga como yo quiero, no se haga en el momento que yo puedo, no se haga bajo las circunstancias que yo puedo manejar. No, se haga como tú quieres, Señor. Me he encontrado jovencitas ya en edad casadera y las he abrazado porque están pasando los 24, 25 años y dicen: estoy esperando a mi esposo, pero pues viene a gatas. Viene pecho tierra porque no llega. Algunas de ellas llorando. Y Dios me habló y me dijo que habría jóvenes en esta generación que Dios va a apartar para Él, vírgenes que Dios va a apartar para Él, para su servicio. Híjole, hermano, después Dios me llamó a otra palabra que dice que Dios es el Dios de toda consolación. ¿Y sabes cómo empieza esta promesa en Isaías 40?
Llévame a Isaías 41 y 2, por favor. Y dice así: consolaos. De esto voy a hablar el próximo domingo, del consuelo. Porque tú no puedes recibir nuevas fuerzas si no entiendes lo que es el consuelo de Dios. Consuela a mi pueblo, dice el Señor. Hasta ahí nos quedamos. Y cuando dice que Él es el Dios de toda consolación, empecé a orar por esas jóvenes. Señor, consuela sus corazones. Consuela el corazón de esos jóvenes que han esperado y siguen esperando por ti. Consuela su soltería, así como los que estamos casados. Iba a decir cansados. También. ¿A poco los casados no necesitamos consuelo? También necesitamos consuelo. Entonces, el consuelo es para todos. Pero fíjate lo que dice: su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, las primeras dos atributos, los primeros dos atributos de Dios: uno, Él es eterno, puedo confiar en Él, no va a llegar tarde porque Él es eterno. Y dos, Él es creador. Él me creó, Él creó mi corazón, Él sabe lo que me gusta, Él me dio el temperamento que tengo. Con sus fallas, esas ya son por la naturaleza caída. No me los dio Dios, sino por la naturaleza caída. Es que están ahí. Entonces el versículo 28 habla del poder inherente de Dios. Él es eterno. Punto número 2, Él es tu creador y Él no necesita tu consejo. Tú necesitas su consejo. Tú y yo necesitamos su consejo. Señor, acabo de enterarme de esto y quisiera morder, patear, golpear. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No, que escúchame. Y no levante su mano. Todos hemos hecho y hablamos y decimos y después que está el caos del versículo 1 y 2 de Génesis 1, ya convertimos un problema así en un caos. Y ya que se convirtió en un caos, ya venimos a la iglesia: Señor, sácame de esta. Sácame de esta, yo te prometo, Señor, sácame. Miren todos los testimonios que hay. ¿Y qué creen que hace Dios? Te saca. Te saca. Pero la consecuencia cada vez va a ser peor. Por eso necesitamos aprender de sus consejos. Es muy necesario. Versículo 28 habla del poder inherente de Dios. Ahora el versículo 29 y nos lleva el poder inherente de Dios. Y el versículo 29 nos habla del poder impartido por Dios. El poder impartido por Dios. Vámonos al versículo y ve lo que Dios te imparte. Versículo 29. Y tú quisieras que ahí dijera: y te sacaré de la bronca y del problema cuando tú quieras. No dice eso, ¿verdad? Sino que en medio del problema y de la tribulación te da fuerza. Pero significa que si estás cansado es que has estado haciendo lo que te toca, no lo que quieres, sino lo que te toca hacer. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ninguna. Entonces, vamos al punto número 3. Dios se deleita en dar. Y si ves desde el Génesis hasta Apocalipsis, dice el Señor que le está impartiendo constantemente. El versículo que todos nos sabemos, Juan 3:16. 1, 2, 3. De tal manera amó Dios al mundo, y ahí viene lo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Entonces Dios se deleita en dar y dio lo mejor de Él, que fue dar a su Hijo. ¿Para qué? Para que el alcance de su amor fuera a todo el mundo. Entonces Dios da fuerza, hermano. Él te dará nuevas fuerzas. Isaías nos enseña: uno, Dios es eterno; dos, Dios es creador. En el caso concreto de Israel en el cautiverio, ahora, después de haber sido enviado por Babilonia, se cruzaba la época incierta de la sucesión del imperio babilónico al imperio persa, y los acontecimientos agitaban un oleaje de inquietudes. Pero el profeta los responde y les dice: Dios, el Dios eterno es Jehová. Dos, Él es tu creador. Tres, Él te va a dar. Hermano, necesitamos entender que Dios no llega tarde. Él te conoce. Y hoy, versículo 29, perdón: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y dice el versículo 30: aún los jóvenes que están en el campamento y los que están aquí, aún los jóvenes, versículo 29, versículo 30, los muchachos se fatigan también y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te da. Él dio a su Hijo. Isaías 40:29: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces necesitamos dos requisitos: cansancio y no tener fuerzas. ¿Te has perdonado hasta cansarte de perdonar? Ay, ahí todos quedamos cortos, ¿verdad? No, pues nada más dije: sí, te perdono, y ya. Y después te ponías a hacer cosas para olvidarte de lo que te hizo, y voy a hacer, y te distraías, pero no estás tratando con eso en tu corazón. Y mientras tú no trates con eso en tu corazón, tú no estás haciendo la voluntad de Dios. No esperes nuevas fuerzas si no has obedecido lo primero que Dios te dijo que hicieras. Él te ha dicho: cánsate en mi presencia. O sea, haciendo mi voluntad. No te andes cansando de pecar. Reconoce que hay habilidades. Dentro de tus habilidades, tu inteligencia, tus conocimientos, tus capacidades. Ni todo el dinero será suficiente, ni toda la ciencia, ni la tecnología. Porque habrá momentos en nuestra vida y de tanto caos que solo Dios podrá sacarnos de ahí. Pero no esperes hasta ese momento. Tienes hoy que decir: aún en lo que ya sabes hacer, aún en las cosas que ya te las sabes, aún en aquello que tú sabes cómo manejar, dejar que Dios te diga cómo manejarlo. Y decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Si tú sigues luchando en tu crisis sin reconocer a Dios, sin reconocerlo a Él, Él va a dejar que estés en círculos viciosos hasta que te hartes y te des cuenta que tú por tus propios medios no puedes salir de esos círculos viciosos. Dios quiere ser Dios de los imposibles, pero también de tus posibles, de lo que sí puedes hacer. Él quiere ser Dios de tu posible y de tu imposible. Él desea que le busquemos en todo tiempo y en toda situación. Lo puedes leer conmigo, está en la pantalla. Él desea que le busquemos en todo tiempo y en toda situación. Y nos explica por qué. Porque aún la juventud, los jóvenes y los muchachos se flaquean y caen. Y llegamos al cuarto punto. Lo cuarto que Isaías nos dice es: para recibir estas nuevas fuerzas es necesario esperar a Jehová. ¿Y qué significa esperar al Señor? Esperar al Señor significa tener fe,
Es decir, que he puesto mi confianza en Dios, en mis posibles y mis imposibles. Es tener una expectativa o estar expectante pacientemente. Y es tener una esperanza viva. Una esperanza, dilo conmigo, inamovible en sus promesas. No solamente cuando hay paz, solaz y felicidad, amén, gloria a Dios y lo creo, sino que cuando venga la prueba, yo esté dispuesto a decir: sigo esperando en ti, sigo esperando en el Señor. Mi hermano, no es una espera de aquellos que buscan trabajo y no quieren encontrarlo, que se quedan en sus casas. Aquí estoy buscando trabajo y no se mueven. Eso no es la espera que Dios está hablando. Esta espera no es una espera pasiva, es la acción de esperar en los tiempos y los planes de Dios. Vámonos por favor a Salmo 27:14. Dice el Señor, y es fíjese, la palabra esperar también significa retorcerse. O sea que no es una espera pasiva, estás retorciéndote, pero no de coraje, sino haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que a ti te corresponde. Aunque te duele, ahí estás retorciéndote, perdonando, soltando, liberando, sanando. Señor, sigo esperando en ti. Y dice el versículo 14 del Salmo 27: espera o aguarda a Jehová. ¿Y qué dice ahí? Esfuérzate. Si fuera una espera pasiva, ¿de qué te esfuerzas? Pues te vas a esforzar en seguir teniendo fe cuando todo es un caos, cuando la tierra se volvió desordenada y vacía por mis malas decisiones, por tus malas decisiones, por no buscar a Dios en tus posibles, sino solamente en los imposibles. Esfuérzate y aliéntese tu corazón y repite: sí, espera a Jehová. El salmista conoce que el ser humano se desespera, conoce que si para junio este no se me ha declarado, me voy con otro. Y el pobre hombre flemático, melancólico, confundido, pues por lo menos pasa enfrente de él, salúdalo con una sonrisa, no que hasta lo ves re feo porque no se te declara. Es una espera valiente, esforzada. Aliéntese tu corazón. Lamentaciones 3 del 25 al 27 dice: bueno, fíjate las cosas que le esperan a los que esperan al Señor. Esperan la bondad. Bueno es el Señor. ¿A quiénes? A los que esperan en su quincena, a los que esperan en la suegra, no menos, a los que esperan en el vecino que le va a ayudar, en la hermana que tiene dinero, en el hermano que gana bien. No, a los que esperan en Él, al alma que le busca. Escucha, esperar en el Señor es buscarlo a Él. Esperar en el Señor es seguir congregándote. Esperar en el Señor es ayunar, es orar, es una espera activa. Bueno es esperar en silencio, no estar diciendo: ay, debo mucho dinero, ay, alguien me puede ayudar, ay, mi esperanza está en el hermano, a ver si se tienta el corazón. No, a los que esperan en silencio la salvación del Señor. Y repite: bueno le es al hombre llevar este yugo de aguantar la vara desde su juventud, de decir: Señor, las cosas no están saliendo como yo quiero. Uno de mis hijos, no les digo quién, me dijo: ay mamá, para estas fechas yo ya me hacía con 3 hijos, con una casa y 2 carros. Pues sigue trabajando, mi hijo, ya llegará, si eso es lo que Dios quiere para ti. Bueno le es al hombre llevar ese yugo. ¿Has visto cómo son los yugos? Son grandotes pedazos de madera que lleva un buey y el otro buey y bueno, tú eres uno. Y quiero que entiendas que el otro es la voluntad de Dios. O sea, se oye mal, pero
pero el buey lleva ese yugo aquí. No lo estoy diciendo sin la B. Bueno, ya, ahí me voy. Los que esperan en el Señor es tener fe. Es decir, he puesto mi confianza en Dios y ese es mi yugo. Dios me dijo que me daría esto, ahí espero. No busco salidas. Recuerdo que vino un profeta de San Antonio y él le dijo a una joven: espera, viene tu esposo, viene pronto. Esa joven no se esperó. Quedó embarazada de un hombre casado. ¿Y cómo le ha costado trabajo seguir al Señor? Hermanas, hermanos, espera en el Señor. Espera, no busques alternativas, porque entonces es cuando vienen los caos, el dolor. No es una espera pasiva, como decíamos. Dice, tendrán nuevas fuerzas. La palabra tener, di conmigo, significa intercambiar o cambiar. Eso es lo que significa, tendrán nuevas fuerzas. Cambiarán sus fuerzas, que son pocas, que ya está cansado, que ya está así con languidez, flácido, ya está sin fuerzas. Intercambias. Por eso se necesitan que estés sin fuerza y agotado. Eso significa, tendrán nuevas fuerzas, renovarán sus fuerzas. Esto significa completa dependencia de Dios. ¿Te das cuenta? En la completa dependencia de Dios, aquí Él decide los términos. Él decide cuándo. Por eso es en tus posibles y tus imposibles. Es tomar en cuenta a Dios en lo que puedes y lo que no. Obviamente, pues ahí se te hace más fácil creerle en sus imposibles, pero ¿qué tal tus posibles? Y después dice, los que esperan al Señor vienen tres cosas. Una, volarán como las águilas. Levantarán alas. La palabra levantar viene del hebreo subir, ascender, pero también significa subir al monte. Para subir a un monte, esto me está impresionando porque ¿cuándo fue que vi un monte? ¿El miércoles? En palabra profética fue el miércoles, sí, que yo veía un monte y yo veía a muchos de nosotros que estábamos con nuestros ojos fijos en el monte para subir, para ir, estábamos decididos a llegar a la cima de ese monte. Y esto significa volarán como las águilas, es subir al monte. Eso significa que yo tengo mi mente, mi corazón, mi espíritu ahí fijo en la meta. Para ello, al empezar a subir al monte, tengo que dejar mi crisis, mi dolor, mi duelo, mi aflicción, mi pobreza, mi enfermedad, mi caos. ¿Me estás comprendiendo? Por eso esta vida es sobrenatural, porque lo más natural es que te deprimas en tu caos. Lo más natural es que te enojes, que hagas aspavientos, que si tengas tu cara de... Oí de un pastor, un burro mal pagado. Trabajas como burro y te pagan mal. Y así tu cara es normal, pero cuando tú sonríes en medio de tu dolor, cuando tú vienes a la iglesia, levantas tus manos y le dices, Señor, estoy pasando por esta situación y aún así creo en ti. Espero en ti. Volarán como las águilas, sube al monte. Y las águilas son conocidas por levantar vuelos muy altos y tener una fuerza contra los vientos huracanados, tormentas. Y eso es con poco esfuerzo. Eso significa que nosotros como creyentes podemos volar por encima de nuestras tormentas y de esa manera tener una perspectiva diferente del problema, de la situación. Dios está en el trono y desde allá Él ve la situación que nosotros estamos viviendo diferente a como nosotros lo vemos. Y el águila, por eso necesita levantar el vuelo y empezar a ver desde la perspectiva de Dios cómo Él está viendo tu problema y cómo se va a solucionar. Levanta. Las águilas no solo representan fortaleza, sino también
renovación, son conocidas por rejuvenecerse a sí mismas. Las águilas se caracterizan por estos dos: fortaleza y rejuvenecimiento. Usted sabe que el águila, cuando ya sus plumas son muy pesadas, ellas mismas con su pico se quitan las plumas para que salgan plumas más livianas y nuevas. Y ellas, cuando el pico ya no les permite comer, ellas se van contra la roca y se golpean hasta quitarse el pico y sacar un nuevo pico. Eso es impresionante, porque nosotros pocas veces, cuando hemos dicho de groserías y tonterías, no nos damos contra la roca que es Cristo. Deberíamos de darnos contra la roca y decir: Señor, perdóname, pon guarda en mi lengua antes de decir más tonterías, antes de dañar más a los que amo, antes de sacar mi furia, mi dolor, mi odio con las personas que no son las correctas. Es contra el diablo mi problema, no es contra carne y sangre. Como creyentes necesitamos la fortaleza y el rejuvenecimiento. 2, dice: correrán sin cansarse. El Señor renovará tus fuerzas y tus energías y tu vitalidad. En las tribulaciones Él te dará fuerzas para sostenerte en medio de ellas. En medio de las vidas hay batallas. Bueno, pues habrá batallas donde quizás no puedas levantar el vuelo, pero vas a tener que correr. Corre. Y 3, caminarán sin fatigarse. Aquellos que están hartos y fatigados de tener que lidiar con los problemas del día a día, exhaustos, su fuerza será restaurada para poner su confianza en Dios. Por 40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto, y dice la palabra que hasta los zapatos le crecían con los niños, porque dice la palabra que ni los zapatos se acababan ni se envejecían. Yo sé, ¿sabes? Estas 3 etapas, volar, correr, caminar, son etapas de la vida. No estoy hablando de edad. Estoy hablando de momentos, etapas de tu vida, donde a veces tendrás que volar. Hermano, cuando Dios me dijo que Él sí quería la restauración de mi matrimonio, en 12 días nos casamos. Yo estaba volando. Volé. Y yo nada más dije: Señor, no sé cómo le vas a hacer, no tengo un quinto. Estábamos en pandemia. Mi trabajo es ser conferencista. No he tenido, todas las conferencias se detuvieron, la iglesia no nos reuníamos. Pues me voy a casar así. Me invitaron a predicar una hermana de una iglesia hermana aquí cerca. En algún momento ahí estuvimos un fin de año, nos prestaron porque aquí se cerró. Y bajo las escaleras después de predicarle a un grupo pequeño de mujeres, y le digo: amiga, ya me voy a casar. Y voltea y me dice: ¿con el mismo? Dije: sí, con Toño, con el Toño, con el padre de mis hijos. Me dice: ¿a poco, mana? 3 viejas al lado que ni las conocía. Aún así, bueno, la había visto. Me escucharon y se acercaron. Ya ves que las mujeres somos, ¿cómo? ¿Qué escuché? ¿Cómo, pastora? ¿Se va a casar? ¿Y dónde se va a casar? Dije: pues en la delegación de Coyoacán. Ahí vivo, en la alcaldía de Coyoacán. Y me dice: ¿pero nomás así? Dije: pues sí. ¿Sí? Y me dicen: no, pastora, espéreme tantito. Y van a hablarle a sus respectivos varones. Y llega uno y dice: yo le pongo el lugar, yo le pongo las mesas, yo le pongo esto, yo le compro los anillos. En 12 días volamos. Y usted ha de escuchar, si puede, la entrevista que ayer salió en Vive Más, un canal cristiano. En la entrevista que dieron mis hijos, como pues su cielito es el que habla a su corazón. Yo corrí, pero ellos apenas estaban caminando,
Porque a veces habrá situaciones que no están en tus manos y que no estás de acuerdo, pero le tienes que creer a Dios y vas a tener que apenas levantarte y caminar. Esas son etapas de tu vida. Yo volé, pero mis hijos tuvieron que caminar y las chamacas a lo mejor corrieron. Yo no sé en qué momento de tu vida tú estás. Quiero contarte un testimonio y con esto termino. Hace más de un año, mi madre iba a ser operada por cáncer de endometrio y la iban a vaciar. Yo llegué a Mérida un miércoles. Llegando me puse a lavar trastes para ayudarle a mi sobrina que estaba embarazada y había tenido problemas en su embarazo. Entonces se levanta y me dice: tía, soñé con un bebé que estaba yo amamantando y me acariciaba la cara. Si pueden tener listo ¿sí se pueden los videos? ¿Se verán? Gracias. Y bueno, resulta que ese día, cuando ella me cuenta de este bebé, yo sentí una impresión en mi espíritu, que aunque ella pues no conoce del Señor como nosotros le conocemos, ella en algún momento le empecé a hablar un poquito más de Dios y ya me dijo: no quiero saber de su religión. Piensan que Dios es religión. Pero sabes, siempre hay un terremoto en las personas y tú tienes que estar ahí en ese terremoto y decirle, como ese carcelero que cuando se iba a matar el apóstol le dijo: no te hagas daño, pero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo recibí una impresión en mi espíritu de que sí iba a venir ese bebé. Al menos de la hora ella empezó a sangrar. La llevé al hospital en la noche, como a las 10 de la noche, y a las pocas horas le hicieron un legrado porque el bebé ya había fallecido dentro de ella. ¿Y cómo le dices a una joven que ese mensaje sí es de Dios? Cuando el ginecólogo le está diciendo: opérate, y mi sobrino que estaba en la plataforma trabajando me escribía: tía, ya que se opere porque se me pone muy mal, ya que se opere. Ella tiene 3 mujercitas y estaban esperando ese varón, pero si la operaban ese varón ya no iba a venir. Y no sé cómo explicarte, pero ahí también volé y corrí. Ahí yo le creí a Dios por ese varón y le dije: hija, todavía estás joven, por favor, tu hijo va a venir, no te operes, te lo ruego. Quiero decirte que después de que le hicieron el legrado, a las 5 de la mañana explotó, pongan el video de la plataforma, explotó la plataforma donde mi sobrino. ¿Podemos? Difíciles donde tienes que creerle a Dios. Yo no podía decir una palabra. Ese tiempo fue un tiempo de dependencia total. Yo no podía decir una palabra que no viniera de Él. Gracias a Dios no la operaron. Y gracias a Dios, mi sobrino, cuando empezamos a orar, le dijimos: Señor, que en media hora mi sobrino se comunique con nosotros. Y menos de 15 minutos escribió. Y es imposible porque en las plataformas no llevan celular, no llevan nada. Pero lo bajaron, lo subieron a donde se pudo tomar ese video que pues ni se puede subir a las redes porque el gobierno todo eso lo tiene vetado, no dicen cuántos muertos hubo. Él pasó una cosa horrible porque vio a sus compañeros deshacerse como cera la piel. Sin embargo, él nos escribe y me dice mi sobrino, le dice a ella: amor, solo me quemé mis pies, estoy bien. Salí a tiempo. A los 3 días operaron a mi madre. Y ese es otro testimonio que no voy a dar ahorita. Sin embargo, quiero que conozcan a mi sobrino nieto, porque sí llegó. Y ahí está.
Ya está, hace 2 semanas cumplió 1 año. Ahí está ese bebé, dele un aplauso al Señor. Y dice, y ya está, hay una foto, ya no la puse, pero dice la familia de ella que se parece a mi papá. Dice, bueno, pues quién sabe, pero ahí está ese niño. Por fe, yo luché. Porque ni pelé los mensajes de mi sobrino y a ella le dije, no, es que sí, mejor ya me opero porque no, Dios te va a mandar tu bebé. Ahora sí le dije, ya opérate. Vamos a ponernos de pie, por favor. Efesios 3:20 lo vamos a leer todos juntos. Efesios 3:20, 1, 2, 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, porque Él es eterno, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias. Porque tú haces todo conforme al poder que actúa en nosotros. Señor, hoy vengo a pedirte que empieces tu obra misteriosa de consuelo en la vida de mis hermanos. Señor, no sé en qué etapa están. No sé si ellos están, algunos volando, otros están corriendo. O quizá otros no tienen fuerza más que para caminar y llegar a la iglesia arrastrándose como esa mujer que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, entonces seré sana. Esa mujer se arrastró entre la multitud para no ser apedreada por causa de ese sangrado, pero llegó. Y tú sabes, Señor, en qué momento del caos de nuestra vida estamos hoy. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que vengas a transformarnos. Señor, que podamos entender que la espera en ti es una espera obediente, es una espera en promesas, es una espera en oración, en ayuno, en silencio, esperar tu salvación. Señor, que mi derecha no sepa lo que hace mi izquierda. Señor, que si voy a dar una ayuda económica, que no ponga bombo y platillo, y que si yo necesito esa ayuda económica, que no la busque, sino hasta que tú abras esa puerta. Señor, que aquellos que están buscando un trabajo mejor remunerado hoy hagan esa espera, haciendo lo suyo, buscando en fe, esperando a Jehová. Señor, gracias. Gracias. Porque tú dices en Santiago 1:12, bienaventurado el varón, la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gracias, Señor. Que esta palabra que hoy hemos cantado sea una realidad en nuestra vida, Señor. Aunque la duda me atormente, con razón la palabra esperar significa retorcerse, porque a veces esperar en el Señor involucrará retorcerse del dolor y seguir esperando en Él. Señor, ayúdanos a levantar el vuelo como las águilas, a subir al monte. Ayúdanos a levantar el vuelo. Ayúdanos a correr.
Ayúdanos a caminar si es que ya no tenemos ni siquiera fuerza, aunque sea un paso a la vez, un día a la vez. Señor, hoy recibimos, levanta tus manos, iglesia, y ahí los que están en la sala de Zoom también. Levanta tus manos y dile: Señor, yo confío en tu providencia y recibo nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Las recibo, nuevas fuerzas, en el nombre de Jesús. Ahora empieza a recibir lo que tú necesitas, tú sabes, y pídele al Señor: recibo paz, recibo consuelo, recibo ánimo, recibo bendición, recibo salud, recibo ese trabajo en fe y empiezo a buscar en fe. Recibo. El Señor te da nuevas fuerzas. Él está aquí, Él está soplando sobre ti esas nuevas fuerzas. Recíbelo. Él no se ha cansado de ti. Él no te ha dejado, no te ha abandonado. Gracias, Señor. Quizá en este momento bajemos nuestras manos, pero eso no significa que Dios no sigue trabajando en ti. Él sigue trabajando en ti. Y el Señor me muestra que esta noche habrá personas que van a soñar. Va a ser un sueño profético. Y en ese sueño tú vas a recibir algo de Dios, una revelación de Dios. Estate atento, atenta, porque el Señor no te va a dejar sin esperanza y sin resolver tus inquietudes, porque aún para resolver tus inquietudes Él te dará nuevas fuerzas. Amén.